Buenos días amigos, a usted saluda el investigador Andrei Gipirbarey. Hoy día quiero a usted mostrar lo siguiente. Ojos de la discordia. Mucha gente estaba impactada y pensaba que es un extraterrestre. Otros, en cambio, tomaron a esa llana muy personal y trataron de criticar muy agresivo, insultando a otros. Eso provocó cierta guerra en YouTube y redes sociales. Pero la respuesta es simple. El análisis de los niveles de luz y de las nubes de píxeles claramente muestra que no es ninguna membrana excitante, es un efecto óptico, debido a la forma de sus ojos y el esfuerzo que le aplica en sus pupilas. Al virar la cabeza, ella provoca cierta tensión sobre la córnea y surge dicho efecto. Así como un mago hace malabares con las cartas con habilidad, también ella hace malabares con luz en sus pupilas. Si nosotros veremos, por ejemplo, análisis de píxeles, estamos viendo que no hay ninguna corrección del color aquí, los fondos no sobresalen, todo está natural. Y si nos vemos análisis de niveles de luz en un programa Luminance Gradient, nosotros podemos ver cómo luz cae en las cejas, cómo luz cae en los ojos, y es un movimiento natural, caótico, que se puede hasta con las flechitas mostrar por diferentes lados, movimiento de oscuro a lúcido, de lúcido a oscuro. Hay un dinamismo, cierto dinamismo en todo el rostro. Vuelta, si nosotros veremos, por ejemplo, nave de llana, aquí se ve claramente un movimiento igualado, por ejemplo, sobre todo en ese mano, se ve un movimiento muy igualado que nos indica de una que es un fake y es una gráfica de computadora, según leyes cineastas, según leyes cómo puedes definir un fake, ¿sí? Entonces aquí se ve diferencia muy claramente toda esa. Y bueno, voy a decir una paradoja ahorita, una paradoja. La paradoja que este es un truco y es real al mismo tiempo. Nos hace creer que tiene tercer párpado. Ahora amigos voy a mostrar qué formas de los ojos existen para definir los ojos de llana. Por ejemplo, hay bastantes formas y nos interesan las formas almendradas. Almendradas hay tres grupos de formas almendradas. Por ejemplo, hay una forma almendrada muy típica y no es caso de llana, es forma almendrada media. Pero hay otra forma almendrada que tampoco es caso de llana, forma muy estrecha. Vuelta, llana entra en la tercer grupo, forma almendrada saltón. Pero vamos a decir así, por ejemplo, que hasta en ese grupo, si nos veremos, por ejemplo, Angelina Jolie o Rihanna, llana tiene todavía más saltón que ellos, mucho más. O forma almendrada, saltón, ancha y mucho más saltón. Es una forma muy inusual para los eslavenos y muy inusual hasta para la gente oriental, porque la gente oriental tiene la forma estrecha. O sea, vamos a decir así, es una forma de los ojos que no es común para mucha gente, ¿ya? Y una forma ideal de los ojos. Y si nosotros vamos con un ejemplo famoso de Nicki Minaj, que dio su entrevista 11 años atrás a MSN News, veremos una forma saltón almendrada. Y aquí mira, el primer parpadeo de llana igualito a Nicki Minaj. Mira, la posición de cabeza coinciden la forma de los ojos almendrada, saltón, y también coinciden hasta color, en cierto modo se parece de estos dos, solo que aquí es más oscuro, aquí más lúcido. Mira que aquí también hay más coincidencias, que es un estudio profesional, no es cualquier lugar, es un estudio profesional con ciertos fonos, con ciertos brillos colocados en las paredes o con ciertas luces, si vamos así. Vamos más ejemplos, por ejemplo, otra vez, otra posición de la cabeza de Nicki Minaj y de la cabeza de Jana, mira, coinciden, muchas cosas coinciden de nuevo, muchos factores, estudio, forma de los ojos, posición del cuello, todo eso. Mira, por ejemplo, hasta niveles, hasta calor de este efecto coincide. Vamos, tercer ejemplo. Mira, otra vez tanta coincidencia. Mira, hasta posición de la cabeza es igualita. Igualita. ¿Vieron, no? Entonces, no son amigos unas coincidencias. Cuando tantos factores coinciden, tantos factores, eso es un sistema. Que ellos viran la cabeza en cierta posición, mira, igualito.
crean cierta tensión con los músculos del cuello y con los músculos del rostro, cierta tensión crean aquí en los ojos, y en un estudio profesional surge este efecto. Ese efecto no puede aparecer en un bus, ¿sí me explico? Ese efecto aparece en cierto estudio, en cierto lugar específico. Aunque Nicki Minaj puede demostrar este efecto en directo, sentada en su coche. Por ejemplo, en 2019 ella subió un video en Instagram, hizo un directo, y mira, por ejemplo, mostraba este efecto moviéndose entre luz y sombras, y los ojos cambiaban, se ponían estrechos, mira, se abrían, se cerraban, etcétera, etcétera. Es bastante interesante lo que ellos pueden hacer, pero vamos a decir que aquí también hay ciertas condiciones, ¿no? De luz y sombra. No es simplemente así nomás salir. Hay cierto movimiento que él también hace, moviendo la cabeza, girando la cabeza y todo eso. Como manipulando este juego de luz y sombra en sus ojos. Es interesante porque y la gente estuviera muy, muy asombrada y impactada porque dijeron que es una reptil por ahí, por ahí. Entonces, incluso yo trataba de repetir eso con efectos visuales y no me salía igual. Chistoso que en situación con Nicki Minaj, ella trataba de tapar todo eso con un filtro Barbie. O sea, cuando ella mostraba en Instagram en directo eso, ella puso un filtro Barbie, pero en vez de salir como Barbie, salió una Barbie reptiliana, una Barbie draconiana salió. Ahora hablamos cuál esfuerzo debe ser aplicado para que surja este efecto. Bueno, el típico lo que él hace es sube la cabeza arriba, así, y hace ojos como una pirámide. Literalmente se parece a una pirámide, pirámide Illuminati. No se parece, ¿no? Ahora, mira, él también a veces hace esos movimientos medio divertidos, pone los ojos en cambio, como que baja la pupila. Pero igual esa provoca cierta tensión. Si nosotros pensemos que ojos de ella son unos lentes naturales, no es unos lentes artificiales, lentes naturales que reúnen la luz porque nuestro sistema de los ojos, para que ustedes sepan, es un sistema de los lentes. Algunos dijeron, ella tiene lentes del contacto. No, amigos, ella no necesita lentes del contacto. Los ojos de ella son lentes perfectos, dados por naturaleza. Así como igual a Nicki Minaj. Son unos ojos que tienen una forma perfecta almendrada y debido a esa forma saltona almendrada, ellos simplemente cambian un poquito la forma de la córnea, provocan cierta tensión y surge efecto óptico. Y hay diferentes modos como ellos hacen eso. Yo lo mostré, como giran, como viran la cabeza. Ellos prácticamente están jugando con luz en sus pupilas. Por ejemplo, si nosotros veremos el primer parpadeo de ella, por ejemplo ese, y si nosotros analizaremos en niveles de luz, de una surge aquí bastante movimiento de luz, o sea, como que dieron luz al rostro, y por eso surgió todo eso. ¿Sí vieron? ¿Ya? Como bastante está iluminada esta parte. Entonces, ¿qué es? Es un fenómeno natural. Si nosotros abrimos artículo, la forma sigue a la función. Nosotros podemos leer que es una ley natural que cierta función determina cierta forma. Y aquí podemos leer, se llama ley natural a los fenómenos naturales que se repiten constantemente dadas ciertas condiciones necesarias. ¿Y cuáles condiciones necesarias? Yo hablé, debe ser ciertos brillos, ciertos fondos, cierto estudio, o puede ser cualquier otro lugar con cierta condición. Bueno, ¿para qué necesitan esta función? La respuesta es muy sencilla, amigos míos. Para ver mejor con todos esos brillos o con todas esas condiciones. Porque esta forma de la pupila cuando se estrecha reproduce mejor imagen para el cerebro. Ellos pueden ver mejor. Es una calidad de los depredadores. Solo que en caso de los depredadores, por ejemplo, si nos veremos mi video porque Jana parpadea. Por ejemplo, si nosotros vemos al cocodrilo, cuando él sube la cabeza en plena luz, la pupila se hace estrecha. ¿Por qué? Para ver mejor la presa, para ver mejor, más claro, ver en plena luz. La pupila se hace estrecha. Mira, que no es una membrana nictitante en ese caso, porque membrana nictitante necesita para proteger los ojos. Cuando la pupila se hace más estrecha, eso es para ver mejor la presa en plena luz. Pero los humanos no necesitan eso.
A diferencia de algunos depredadores como cocodrilos, serpientes, gatos también, a diferencia de todos ellos, los humanos desarrollaron otro mecanismo, un efecto óptico que surge en cierta forma de los ojos. Vamos a decir que son algunos humanos, no todos pueden hacer eso. ¿Para qué? Para ver mejor en plena luz, eso es. Si me explico, si ojo del cocodrilo se comprime por sí mismo, físicamente se comprime, los ojos de esas mujeres, de esas humanas, pueden adaptar cierto efecto óptico. Y surge que humano puede ver mejor la imagen, más clara la imagen, con este ojo estrecho. Yo no digo que ellos son humanos, no son extraterrestres, ni tampoco son unos demonios por ahí, porque se puede explicar claramente con las leyes naturales de este mundo. El demonio si aparezca, el demonio no necesita las condiciones específicas, el demonio aparezca como quiere. Él puede ir contra luz, contra sombra, el demonio, ¿sí me explico? Porque él se materializa. Hay que decir que forma saltón almendrada o cualquier forma almendrada, no solamente saltón, es muy ideal para cualquier make-up. O sea, para cine es ideal. Tú puedes hacer allá make-up, tú puedes hacer allá efectos visuales, tú puedes hacer allá efectos ópticos, lo que tú quieres. Es una forma ideal. Vamos a decir así que es como una lente ideal. Pero lente natural, obvio, lente natural ideal para crear en directo unos efectos. Algunos critican, ¿y por qué ella no demostraba eso antes, en fotos anteriores de ella? Yo les digo, la respuesta es muy simple. No había condiciones necesarias, no quería y no entrenaba. Cualquier mago, antes de demostrar su habilidad, tiene que entrenar. Por más talentoso que es, él tiene que entrenar. Y cuando yo digo palabra mago, yo refiero a una ilusionista, muy talentosa ilusionista, que está jugando con nosotros, que está mostrando sus habilidades dadas por naturaleza. Unas habilidades que ella también desarrolló con una práctica, no solamente talento, también ella tenía práctica para hacer eso. Y no demostraba eso antes, simplemente porque no entrenaba y no había ciertas condiciones. Pero yo tengo una investigación de fotos de ella en 2009, en 2013, 2011, de una foto cuando ella está en iluminación y casualmente surge un efecto óptico. Mira, aquí surge, la pupila se pone estrecha, aquí surge una mitad 1 y mitad 2. Y se parece mucho a lo que así, este párpado gris, este efecto gris, se parece aquí. Solo que en Estudio Latra TV, eso fue con todo, fue por completo. Ella ya empezó a hacer eso especialmente, ya entrenar a hacer todo eso. Mira, como que desde el principio a ella costó hacer eso mucho. Se esforzaba demasiado, mira cómo esforzó el cuello aquí. Algunos criticaban, ella no se ve natural para nada. Bueno amigos, ella se ve muy esforzada aquí, sobreesforzada. Sí, ¿por qué? Porque ella no sabía bien cómo hacer eso. Ella hacía eso, pero tendría que esforzarse. Y después cuando ya entendió, ya pudo con la práctica, ella después hacía eso más fácil. Y ya ahorita hace muy fácil eso. ¿Se me explico? Eso un don que ella tiene y una práctica que ella también tiene. También en Estudio Latra TV hay ciertas condiciones. Es un estudio profesional donde hay brillos, fondos, etcétera, lo que no hay en la calle. Por ejemplo, si nosotros veremos en Estudio Latra TV, fíjense aquí, para ver, yo ahorita voy a explicar más. Miren, esos luces aquí, este brillo aquí. Y en este momento, ella un poquito gira la cabeza en este lado y habla sobre Banfim. Y mira, surge este efecto, ya. O sea, es muy simple todo, realmente es muy simple. Ciertos luces tienen, ciertos fondos tienen, cierta iluminación. Y claro, con eso todo surge este fenómeno natural, así de simple. Claro que estas condiciones son súper diferentes de las condiciones cuando él estuviera en la calle. Por ejemplo, en esta foto, aquí él está en plena calle, sin esos fondos, sin esos brillos y todo eso. Está en plena calle, pero a pesar de eso, si nos veremos más de cerca, igual surgiría un poco ese efecto. ¿Sí me explico? Así que aquí todo está explicado por las condiciones en lo que él está. Bueno amigos, hoy día nos mostramos una verdad oculta de todo eso, una verdad cual yo investigaba 3 años para entender qué es eso, y yo lo entendí por completo. Llegué a una paradoja aquí, pero bueno, la paradoja siempre refleja más profundo la verdad. Bueno amigos, lo que yo demostraba hoy es una versión universal
universal de todas las teorías que habían, yo pude unir en una sola, porque alguna gente dice, eso es un truco. Sí, es un truco, pero un truco con habilidad. Algunos dicen, eso es real. Claro, eso es también real. ¿Por qué? Porque él tiene cierta genética, cierta forma de los ojos para hacer este truco, ¿ya? Otros dicen, no, estos son unos lentes del contacto. Y esto puede tener cierto sentido porque ojos de él son como unos lentes naturales. Unos lentes almendrados saltones, ¿no? Que reúnen la luz y las sombras. Refleja todos los fondos ahí. ¿Sí me explico? O sea, todas las versiones nosotros podemos unir. Hasta podemos unir una versión que en ella se meta cierta entidad. Sí, puede ser también porque esa entidad ayuda a ella como que más fuerza da para demostrar lo que le tiene. ¿Sí me explico? Esa versión que yo estoy dando ahorita es una versión universal. Universal que puede unir a todos en una sola para dejar de pelear. Dejar simplemente de pelear sobre eso. Y por favor, compartan mi video. Hagan la voz a eso, porque mucha gente están peleados por eso. Unos dicen es un extraterrestre, otros dicen no, es un efecto barato, etcétera, etcétera, etcétera. Pelean, no peleen, por favor. Vamos con paz, vamos con investigación y la verdad hace unir a todos. Vamos con la verdad. Cuando estuve Tarantino 2695, investigador Andrei Perbaley, puedes poner en su blog, si eres un bloguero, ponga en su blog, te doy permisos, ponga en su blog y habla. Pero eso debe ser reconocido por la gente, porque no podemos estar peleados todo el tiempo y preguntando qué es. Ya aquí hay la verdad, ya pude definir, 3 años estoy investigando eso y yo entendí qué es. Hasta próximo, amigos.